te voy a decir la verdad, no tengo ni puta idea de cuándo empezó todo. Pero sé perfectamente cuándo lo noté. Fue un martes. Martes cualquiera, sin tormentas ni aniversarios. Yo estaba saliendo del trabajo, un curro de mantenimiento industrial que me tiene más tiempo en escaleras que en el suelo. Me pasé por el bar de siempre, el Chispa, a tomar una caña rápida. No por sed, sino por rutina. Allí estaban los de siempre, Javi con su cara de odio a mi jefe, Manolo soltando teorías políticas como si alguien le escuchara, y Paco contando la misma historia por cuarta vez. Y entonces pasó. Estaba girando el vaso, viendo cómo quedaban los últimos milímetros de cerveza, cuando escuché una risa. No cualquier risa. Era la risa de Clara. Mi mujer. Pero no era la risa que me dedicaba a mí. Era otra. Una mezcla entre nervios, coqueteo y complicidad. Una risa bajita, medio contenida, de esas que se escapan cuando te pillan diciendo una tontería que solo tú y la otra persona entendéis. Levanté la mirada y la vi. En una terraza al otro lado de la calle, frente al semáforo, ella estaba sentada con un tipo que no era yo. Ni primo, ni compañero del instituto, ni su jefe del instituto donde da clases. No, era un desconocido. Ni muy mayor ni muy joven. Camisa abierta, sonrisa relajada, y esa forma de mirarla que me revolvió el estómago. No era un almuerzo. No era una reunión de trabajo. Era una cita. Y yo lo supe antes de que el camarero me preguntara si quería otra caña. Lo jodido no fue verla allí. Lo jodido fue cómo se tocaba el pelo. Cómo se inclinaba hacia adelante para escucharle, aunque él no estaba ni subiendo la voz. Cómo apartaba el vaso con la misma mano que, por costumbre, usaba para entrelazar sus dedos con los míos cuando hablábamos de algo importante. No se besaban. No se tocaban. No había pruebas. Solo gestos. Pero a veces los gestos dicen más que las palabras. O que los móviles desbloqueados. Podría haber ido directamente a encararla. Podría haberme cruzado la calle y decirle ¿y este quién coño es? Pero no. Me quedé quieto. Sentado. Mirando la espuma pegada al vaso vacío. Sintiendo como algo dentro de mí empezaba a soltarse, como una cuerda vieja que no aguanta más tensión. Cuando terminé la cerveza, Clara ya no estaba allí. Pagó y se fue. No me vio. O eso quiero pensar. Porque si me vio y no hizo nada, duele más todavía. Ese día no dije nada. Volví a casa como si no hubiera pasado nada. Ella llegó media hora después. Dijo que había tenido una reunión en el instituto. Le pregunté qué tal. Me dijo que aburrida. Me dio un beso seco. De esos de compromiso. Y se metió en la ducha. Yo me quedé en el sofá, con el televisor encendido, viendo un documental de guerra que ni recuerdo. Pero cada explosión me sonaba más real que su voz. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que no me sorprendió. Me dolió, claro, pero no me sorprendió. Porque cuando alguien empieza a desconectarse, no lo hace de golpe. Lo hace despacito, como si dejara caer una gota de agua cada día en el mismo sitio hasta que hace agujero. Clara llevaba tiempo riéndose poco conmigo. Y demasiado con otras cosas. Lo que más me molestó no fue lo que vi en esa terraza, sino lo que no pasó después. No hubo confesiones, ni cambios de actitud, ni siquiera esa tensión que notas cuando alguien sabe que te ha decepcionado y se pone a la defensiva por miedo a que descubras más. No. Clara siguió como si nada. Como si el martes a las 6 de la tarde hubiera estado realmente en el instituto, preparando exámenes o corrigiendo redacciones de adolescentes medio dormidos. Me habló con normalidad, me preguntó si había dejado bien la caldera del cliente de Leganés, me dijo que podíamos pedir comida china el sábado si me apetecía,
y me dio un beso corto como todos últimamente, uno que no dice nada. Lo curioso es que no me enfadé en ese momento, ni me puse a pensar en venganza, ni me fui al bar a emborracharme como en las pelis baratas. No. Me quedé muy tranquilo. Porque en el fondo algo en mí había hecho clic. Ya no estaba dentro del juego. Me había salido. Y ahora solo quería saber hasta dónde llegaba la mentira. No por masoquismo. Por necesidad. Porque uno tiene que saber con quién duerme, aunque sea tarde. Durante los siguientes días no cambié ni una pizca mi forma de actuar. Desayunaba con ella como siempre, escuchaba sus quejas del instituto como siempre, me acostaba en la cama al mismo lado, con el mismo pijama de siempre. Pero algo era distinto. No me costaba tanto mantener la cara de marido normal, porque en realidad, era como si ya no me afectara. Me estaba entrenando para vivir con distancia emocional sin tener que mudarme. Me volví observador. Empecé a notar cosas que antes se me pasaban. Los domingos ya no se quejaba por tener que planchar, porque había dejado de hacerlo. El maquillaje del neceser había cambiado, colores nuevos, marcas más caras. Un día me pidió que la llevara a una tienda del centro porque quería comprarse unas cositas. Nunca le gustó ir al centro, le agobiaba la gente, el ruido, el transporte, pero ahora sí. Dijo que lo necesitaba para despejar la cabeza. Yo asentí como si creyera todo. La dejé en la puerta de la tienda y me fui. Pero no volví a casa. Me fui a una cafetería con vista directa a la entrada y me pedí un café solo, aunque odio el café solo, pero necesitaba estar alerta. Ella nunca entró a la tienda. Caminó 2 manzanas, se detuvo frente a un portal, sacó el móvil y marcó. En menos de 2 minutos, un tipo bajó. El mismo que vi en la terraza aquella tarde. Ni beso, ni abrazo, ni escena romántica. Pero caminaron juntos, sin prisa, como si lo hubieran hecho muchas veces. En ese momento lo supe. No estaba imaginando cosas, no era una sospecha loca, ni celos sin sentido. No había nada que interpretar. No eran mensajes en clave ni llamadas cortas a escondidas. Era ella y él, en la calle, caminando hacia algún sitio donde sabían que no los iba a ver nadie. Ese día tampoco dije nada. Volví a casa antes que ella, preparé cena, puse la mesa, y cuando llegó, le pregunté qué tal la tienda. Me dijo que había estado bien, pero que no encontró lo que buscaba. Luego preguntó por el partido, si había jugado en Madrid. Le dije que sí, que había ganado. Ella sonrió como si le importara. Dormimos juntos. Ella se dio la vuelta. Yo no. La siguiente semana fue parecida. Observación. Rutina. Silencio. Empecé a fijarme en los horarios. No eran aleatorios. Había patrones. Algunos martes salía más tarde del instituto, algunos viernes decía que tenía una reunión con padres que se había alargado. Siempre había una excusa creíble. Nada que pareciera exagerado. Pero demasiado perfecto. Y eso me llevó a hacer algo que nunca pensé que haría, ir al instituto. No para montarle un escándalo, no para buscarla. Fui un jueves por la tarde, cuando ella decía que estaba dando refuerzos a un grupo de alumnos que iban mal en historia. Me planté frente a la entrada, dentro del coche, y esperé. A los 5 minutos la vi salir. Ni un libro en la mano, ni mochila, ni papeles. Solo su bolso, móvil en la oreja, riéndose como si todo le diera igual. Caminó hasta el coche que la estaba esperando. Un coche gris, ventanillas negras. No pude ver al conductor, pero ya sabía quién era. La imagen no era la de 2 personas ocultando algo. Era la de 2 personas que saben que no tienen que disimular porque el único que debería sospechar ya ha bajado la guardia. Pero yo no la había bajado. Y ahí entendí que ya no me dolía.
ahora me molestaba. Me molestaba la mentira tan bien montada, el desprecio camuflado de rutina, la manera en que había construido su pequeño mundo paralelo sin que yo interfiriera en nada. Y entonces decidí que iba a hacer algo. No por despecho, sino porque quería saber si ella tenía la mínima conciencia de que estaba rompiendo algo real, aunque lleváramos años en piloto automático. El viernes por la noche, mientras cenábamos, saqué el tema. Lo hice sin rodeos, sin sarcasmo, sin levantar la voz. Le dije que había notado cosas raras últimamente. Ella se quedó muy quieta, con la copa de vino a medio camino entre la mesa y la boca. Me miró, sonrió muy levemente, y dijo que estaba paranoico, que trabajaba demasiado, que siempre estaba cansado. Me dijo que no tenía nada que ocultar, que lo que pasaba era que estábamos pasando por una racha rara como pareja. No mencionó nombres, ni lugares, ni fechas. Pero esa frase me confirmó todo. Porque cuando alguien no tiene nada que ocultar, no responde con frases ensayadas. Me habló con una calma forzada que daba más miedo que un grito. Como si tuviera ensayado ese diálogo desde hacía semanas. Como si supiera que algún día llegaría. No discutimos. No hubo portazos. Terminamos de cenar. Ella se fue a dormir. Yo me quedé en el salón, viendo la televisión sin verla, con la mente en otra parte, ya haciendo planes. Porque si Clara quería jugar a la doble vida, yo podía jugar a la estrategia. Ella tenía su teatro armado. Bien. Yo tenía tiempo. Y memoria. Mucha memoria. La confrontación no llegó como un arrebato, ni como una escena improvisada de madrugada, sino como algo que se fue cocinando dentro de mí hasta que ya no cabía más. Fue un lunes por la noche, de esos en los que nadie espera que pase nada, cuando Clara volvió a casa más tarde de lo normal y dejó las llaves sobre la mesa sin mirarme, como si yo fuera un mueble más del salón. Yo estaba sentado, sin televisión, sin libro, sin nada que fingiera normalidad, y ella lo notó enseguida porque se detuvo un segundo antes de ir al dormitorio, con esa pausa mínima que delata que alguien sabe que algo se va a romper. No levanté la voz ni hice aspavientos, solo le dije que se sentara, que necesitábamos hablar, y ese necesitamos le molestó más que cualquier acusación directa porque implicaba que todavía la consideraba parte de algo común. Me miró con cansancio fingido y dijo que estaba agotada, que si podía ser otro día, pero yo le respondí que no podía ser otro día porque llevaba demasiados días tragándome cosas que no encajaban, y que esa noche no pensaba irme a dormir con la sensación de ser el tonto que mira hacia otro lado para no complicarse la vida. Clara se sentó frente a mí, cruzó las piernas y apoyó los brazos sobre la mesa con una postura defensiva que ya había visto antes cuando discutía con compañeros del instituto, esa postura de profesora que cree tener siempre la razón porque habla más alto y más rápido. Empezó diciendo que últimamente yo estaba raro, distante, que no hablaba, que parecía que siempre estaba enfadado sin motivo, y yo la dejé hablar porque quería escuchar hasta dónde llegaba su versión de la realidad. Me habló de la rutina, de que nos habíamos acomodado, de que ya no hacíamos cosas juntos, de que yo siempre estaba cansado, de que ella se sentía sola aunque estuviéramos en la misma casa, y no negó nada concreto, pero tampoco confirmó nada, y eso fue lo que me hizo perder la calma por primera vez. Le dije que dejara de hablar en generalidades, que no estaba en una tutoría con adolescentes, que no necesitaba un discurso, sino respuestas claras, y que sabía perfectamente que estaba viendo a otro hombre, que la había visto con él más de una vez, que no me tomara por imbécil porque no lo era. Ahí cambió su cara. No se puso a llorar. No gritó. Se quedó muy quieta, con los labios apretados, y durante unos segundos pensé que iba a seguir negándolo, pero no lo hizo. Dijo su nombre. Marcos. Lo dijo como si fuera un dato sin importancia, como si decirlo en voz alta le quitara peso, y explicó que era alguien a quien había conocido hacía meses, que no era lo que yo pensaba,
que no había sido algo buscado, que simplemente había pasado, que con él se sentía escuchada, valorada, viva, y que yo llevaba tiempo sin mirarla como antes. Eso fue lo que encendió todo. Me levanté de la silla de golpe, la empujé hacia atrás sin tocarla, y le dije que no se atreviera a ponerme eso encima, que no me responsabilizara de sus decisiones, que si estaba aburrida o confundida podría haber hablado conmigo en lugar de empezar una relación a mis espaldas. Le pregunté desde cuándo, y tardó en responder, lo suficiente para que supiera que no era reciente. Dijo que no importaba el tiempo, que lo importante era cómo se sentía ahora, y ahí perdí la paciencia del todo. Golpeé la mesa con la mano abierta, no para asustarla, sino porque necesitaba descargar algo físico, y le dije que claro que importaba, que cada día que había mentido contaba, que cada vez que me había mirado a la cara después de verlo a él contaba, que no podía venir ahora con discursos emocionales para justificar una traición que llevaba tiempo planeando. Ella se levantó también y empezó a gritar, diciendo que no era justo, que yo nunca estaba, que siempre estaba metido en mis cosas, que la había dejado de lado, y yo le contesté que estaba allí todas las noches, que nunca le falté, que nunca me fui sin avisar, que nunca tuve una doble vida, y que si quería más emoción o más atención, había 1000 formas de pedirlo antes de cruzar una línea que no tenía vuelta atrás. La discusión se volvió caótica, con frases cruzadas, reproches acumulados, cosas antiguas que salían sin orden, y en un momento dado ella me empujó el pecho con las 2 manos, no fuerte, pero con rabia, y yo reaccioné agarrándole las muñecas y apartándolas de golpe, sin hacerle daño, pero con una fuerza que la hizo callarse de inmediato. Nos quedamos mirándonos muy de cerca, respirando rápido, con esa tensión que no es solo de enfado, sino de todo lo que se ha guardado durante años. Le solté las manos enseguida, di un paso atrás y le dije que no volviera a tocarme así, que no pensaba convertir aquello en algo todavía más sucio. Entonces empezó a llorar, pero no fue un llanto limpio, sino uno lleno de rabia y de orgullo herido, y entre sollozos dijo que no sabía qué quería, que estaba confundida, que Marcos no era perfecto, que tampoco sabía si quería dejarme, que necesitaba tiempo, espacio, y esa palabra me hizo reír de una forma amarga que no reconocí como mía. Le dije que el tiempo y el espacio se piden antes de meterte en la cama de otro, no después, y que no podía pretender que yo me quedara esperando mientras ella decidía con quién quería estar. Le pregunté si lo había hecho en nuestra casa y bajó la mirada, y esa respuesta silenciosa fue peor que cualquier confesión explícita. Sentí algo muy parecido al asco, no hacia ella como persona, sino hacia la situación completa, hacia la sensación de haber vivido en un lugar que ya no reconocía. La discusión terminó sin acuerdos, sin abrazos, sin promesas. Ella se encerró en el dormitorio y yo me quedé en el salón, sentado en el suelo, con la espalda apoyada en el sofá, intentando ordenar la cabeza mientras sentía una mezcla rara de alivio y destrucción. Alivio porque ya no tenía que fingir ni observar en silencio. Destrucción porque todo lo que había construido en mi cabeza como una vida compartida acababa de derrumbarse sin ruido, sin épica, solo con palabras feas y verdades mal dichas. Esa noche no dormimos juntos. Ella cerró la puerta con llave. Yo no intenté abrirla. Me quedé allí hasta que amaneció, mirando la luz entrar por la ventana, sabiendo que lo peor no había sido descubrir la infidelidad, sino escuchar cómo intentaba convertirla en algo inevitable, casi lógico, como si yo hubiera tenido que verlo venir y aceptarlo sin rechistar. Cuando salió por la mañana para irse a trabajar, apenas me miró. Me dijo que luego hablaríamos con más calma. Yo no respondí. Ya había entendido que la calma solo le servía a ella para ganar tiempo. Y yo, en ese punto, ya no estaba dispuesto a regalarle ni un día más de ventaja. Lo primero que hice al quedarme solo fue anotar todo lo que recordaba. Fechas, lugares, excusas. No porque pensara llevarlo a juicio ni porque creyera que eso me devolvería algo de lo perdido, sino porque necesitaba tenerlo claro, todo en orden, sin dejar espacio a la duda.
No confiaba en Clara, eso ya estaba claro, pero tampoco quería dejarme llevar por emociones que me hicieran cometer errores. Yo no soy un impulsivo. Me tomo las cosas con tiempo, aunque por dentro esté a punto de estallar. Esa mañana, mientras ella daba clases fingiendo que su vida seguía normal, yo me senté con un cuaderno, una hoja por cada detalle, cada conversación rara, cada día en el que volvió con una sonrisa distinta o con el teléfono más pegado a la mano que de costumbre. Tenía claro que ya no había vuelta atrás, y por eso empecé a planear lo que venía después, porque si me iba a ir, no pensaba hacerlo como un tonto al que le vaciaron la nevera y la dignidad. Si me iba a ir, lo haría después de que Clara viera con sus propios ojos lo que había roto, sin excusas, sin rodeos, sin poder culpar a nadie más. No hice nada los primeros 3 días. Me levantaba, desayunaba con ella, hablábamos lo justo, y cuando salía por la puerta, supe que me quedaban horas libres para moverme sin que sospechara. Empecé por Marcos. No me costó encontrarlo. Un tipo cualquiera, sin nada especial, profesor de educación física en un colegio concertado, separado hace un año, sin hijos. Lo busqué en redes sociales, encontré su Instagram público y revisé cada foto. Clara no salía en ninguna, obviamente, pero había detalles. Comentarios de gente que le ponía "te lo mereces" en fotos sin contexto, publicaciones con frases huecas sobre empezar de nuevo y rodearse de gente que suma, cosas así. Me reí solo al verlas porque era tan predecible todo que me daba vergüenza ajena. Un miércoles por la tarde me acerqué al colegio donde trabajaba. Me quedé en el coche, observando. A las 5:10 salió. No tardó mucho en arrancar su coche gris con los cristales tintados. Lo seguí. Fue directo al gimnasio municipal. Aparcó, entró, y yo me fui. No me interesaba seguirlo todo el día, solo necesitaba saber sus rutinas, anticiparme. Al día siguiente no lo seguí. Fui a su coche. Había cámaras, pero ninguna apuntaba directamente al aparcamiento. Me puse unos guantes, saqué el cúter, y con toda la paciencia del mundo, le rajé los 2 neumáticos del lado izquierdo. No me interesaba que lo atraparan en el acto ni que le pasara nada grave, solo quería que perdiera el tiempo, que su día se torciera, que algo pequeño lo sacara del guión perfecto. Después de eso, me fui a una copistería, imprimí algunas fotos, documentos que yo mismo había preparado con capturas de los días que los había visto juntos, entradas de Google Maps con sus recorridos, y escribí una nota. No era una amenaza. Era una advertencia educada. Le dije que sabía todo, que no necesitaba confirmaciones, que no era un hombre violento, pero que no iba a permitir que un don nadie jugara con mi vida sin consecuencias. Firmé con mi nombre, porque no tengo nada que esconder. Metí todo en un sobre y lo dejé en la recepción de su colegio al día siguiente, dentro de una carpeta negra sin marcar. Volví a casa como si no hubiera hecho nada. Clara estaba cocinando pasta. Me preguntó si quería vino. Le dije que no. Me preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí. Esa noche cenamos frente al televisor, viendo un programa de reformas. En un momento, sin girarse a mirarme, me dijo que teníamos que hablar el fin de semana. Le pregunté si era sobre nosotros. Dijo que sí. No le dije nada más. Me limité a decir que estaba bien, que hablaríamos. Pero por dentro, ya tenía claro que esa conversación sería el cierre, no el inicio de nada nuevo. Ella pensaba que estaba ganando tiempo. Yo ya estaba a otro nivel. El viernes salí del trabajo antes. Llamé a un cerrajero que conocía desde hace años. Le pedí que cambiara la cerradura de casa por una nueva, sin decirle el motivo. Después llamé a un amigo abogado. Le conté por encima la situación, sin dar detalles íntimos, solo lo justo para que me aconsejara.
Me dijo que debía hacer si quería iniciar una separación legal, cómo proteger mis bienes, qué documentos debía recopilar. Le agradecí. Me fui a casa, saqué una maleta y metí solo lo esencial. La dejé en el maletero del coche. No me iba todavía, pero ya tenía todo preparado. El sábado ella se levantó tarde. Bajó en pijama, preparó café y me miró como si no supiera por dónde empezar. Le pregunté si quería que habláramos ya. Me dijo que sí. Nos sentamos en el sofá. No hubo discursos, ni llanto, ni teatro. Clara habló con un tono bajo, muy medido. Me dijo que no quería seguir viviendo así, que no era feliz, que no estaba segura de seguir enamorada, pero que tampoco quería hacerme daño, que no había buscado nada de esto, que simplemente había pasado, que lo de Marcos era algo que había nacido en un momento en el que se sentía perdida. Dijo muchas cosas, todas cuidadosamente elegidas, como si hubiera estado ensayando días. Le pregunté si quería separarse. Me dijo que no lo sabía. Le pregunté si seguía viéndolo. Me dijo que sí. Le pregunté si pensaba dejar de verlo. Me dijo que no lo sabía. Entonces respiré hondo, la miré a los ojos, y le dije que yo sí sabía lo que iba a hacer. Le conté que ya tenía todo preparado, que había hablado con un abogado, que había recogido pruebas por si fueran necesarias, que no tenía intención de discutir nada, que no iba a suplicarle que se quedara ni a competir con nadie. Le dije que ella era libre de hacer lo que quisiera con su vida, pero que yo también era libre de no querer vivir con una persona que había dejado de respetarme hace tiempo. Me miró sin decir nada, como si no esperara que tomara el control, como si hasta ese momento pensara que todavía tenía margen para manipular la situación. Le dije que esa misma noche me iba, que no volvería, que no necesitaba nada de ella, ni explicaciones, ni promesas, ni intentos de salvar lo que ya estaba muerto. Le dije que el daño estaba hecho, que lo había asumido, y que ahora solo quería salir limpio de todo. Clara no lloró. No gritó. No me siguió. Se levantó del sofá, fue al dormitorio, y cerró la puerta. Yo fui a la cocina, me preparé un café, lo tomé tranquilo, y cuando terminé, salí de casa con la llave vieja todavía en el llavero. Ya había tomado la decisión, y eso era lo único que importaba. Esa noche dormí en casa de un amigo. La mañana siguiente recibí un mensaje de Clara. Decía, no me lo esperaba tan frío. No respondí. ¿Qué esperaba? ¿Que me quedara esperando a que se le pasara la confusión? ¿Que aceptara ser la segunda opción? A veces las personas se sorprenden más por la reacción de los demás que por sus propias acciones. Clara no se esperaba que yo cerrara la puerta sin mirar atrás. Pues bien, que se acostumbrara, porque era solo el principio, lo que vino después no fue fácil, pero no fue confuso. Y eso, dentro de todo, lo agradecí. Me levantaba cada mañana sabiendo que ya no tenía que fingir, que no debía pensar 2 veces cada frase, que no tenía que medir los silencios ni interpretar gestos. Me había ido de casa sin espectáculo, sin llantos, sin que nadie me gritara en la escalera ni me llamara llorando al móvil, y eso ya era bastante. Me instalé en el piso de David, un compañero de trabajo que vivía solo y que, cuando le conté por encima lo que había pasado, no hizo preguntas innecesarias. Me ofreció el sofá, cama y espacio en la nevera, y con eso me bastó. No le conté todos los detalles. No hacía falta. Solo le dije que mi mujer me había traicionado y que necesitaba unos días para ordenar mi cabeza y mis cosas. Me miró, me dio una cerveza y puso música, y durante 1 hora no se habló del tema. A veces eso es todo lo que uno necesita, alguien que no te interrogue, que no quiera darte consejos vacíos ni comparaciones inútiles. Durante esa semana empecé a moverme rápido. Fui a hablar de nuevo con el abogado, esta vez con más papeles y con una decisión tomada. Le expliqué que no quería guerra,
pero tampoco estaba dispuesto a dejarlo todo en manos de Clara. Le dije que había pruebas, que tenía testigos si hiciera falta, y que quería dejar bien claro que mi salida no había sido abandono del hogar sino consecuencia directa de su infidelidad. Me dio las instrucciones necesarias, me pidió algunas cosas por escrito, y me explicó cómo serían los siguientes pasos. No fue agradable, pero fue claro. Salí de ahí con la tranquilidad de quien ha empezado un proceso que ya no tiene marcha atrás. Después hablé con mi familia. Llamé a mi hermano primero. Me escuchó en silencio, solo interrumpiéndome para preguntar cosas concretas, sin dramatismos. Me dijo que lo sentía, pero que no le sorprendía. Me preguntó si necesitaba dinero. Le dije que no. Me ofreció su casa si necesitaba mudarme de nuevo. Le dije que por ahora estaba bien. Después llamé a mi madre. Ella sí reaccionó como imaginaba. Se quedó callada al principio, luego empezó a hacer preguntas sin freno, hasta que se dio cuenta de que nada de lo que dijera iba a cambiar lo que ya estaba hecho. Al final me dijo que la perdonara por insistir tanto en que me casara joven, que ella había pensado que Clara era distinta. Le dije que no tenía que pedirme perdón por nada, que no era culpa suya, que simplemente no conocíamos a las personas tanto como creemos. Lo siguiente fue ordenar mis cosas. Fui un lunes por la mañana, cuando sabía que Clara estaría en el instituto. Llevaba las llaves todavía porque no me parecía necesario entrar en discusiones para recuperar un par de camisas y mis herramientas de trabajo. Entré en silencio, directo al dormitorio. No moví nada que no fuera mío. Metí en una maleta la ropa que faltaba, mis cargadores, una carpeta con documentos que había dejado en la mesa de noche, y las 2 fotos enmarcadas que eran mías, no porque saliera yo, sino porque las había hecho yo y las había pagado yo. No eran recuerdos, eran propiedad. Fui a la cocina, me llevé mi cafetera vieja, la que me regaló mi padre cuando me fui a vivir solo por primera vez. La guardé con cuidado. Me llevé también un par de libros del salón. Eso fue todo. Dejé la llave sobre la mesa del comedor con una nota: he recogido mis cosas. No me llames. Si es necesario, comunícate con el abogado. Nada más. Ni firma, ni cierre emocional. Me fui. Esa misma noche recibí 3 mensajes. Uno era de ella. Me dijo que no esperaba que me lo tomara así, que todavía podíamos hablar, que no todo tenía que terminar así. No respondí. El segundo era de una amiga suya, Ana, con quien nunca tuve mucha relación. Me decía que no juzgara a Clara con tanta dureza, que todos cometemos errores, que tal vez podríamos superar esto. Me reí solo. Le respondí que no estaba interesado en opiniones externas y que no volviera a escribirme. El tercer mensaje era de Marcos. No me lo esperaba, pero ahí estaba. Corto, directo, estúpido. Me decía que no quería problemas, que entendía que estaba dolido, pero que Clara era libre de hacer lo que quisiera, que esperaba que yo actuara con madurez. Esa noche sí me costó dormir. No por rabia. Por asco. Por la poca vergüenza de alguien que destruye una relación y todavía se da el lujo de hablar de madurez. Al día siguiente llevé el mensaje al abogado. Me dijo que no me preocupara, que no valía nada legalmente, pero que era útil tenerlo. Lo guardamos. Y después de eso, empecé a enfocarme en lo mío. Volví a entrenar en el gimnasio después de meses. Me enfoqué en el trabajo. Empecé a comer mejor. Dormía poco, sí, pero ya no soñaba con escenas confusas ni me despertaba pensando en Clara. Pensaba en el futuro, en el piso que iba a alquilar, en el nuevo colchón que iba a comprar, en las cosas que iba a hacer solo sin tener que pedir permiso ni avisar. Volver a empezar no es una fantasía. Es un trámite. Y yo lo estaba haciendo paso a paso. Una tarde,
justo cuando estaba saliendo del trabajo, vi su coche aparcado frente a la entrada. No bajé la guardia, pero me acerqué. Estaba ella dentro, sola, sin maquillaje, con cara de no haber dormido bien. Bajó la ventanilla y me dijo que necesitaba hablar 5 minutos. Le dije que no había nada que hablar, pero insistió. Me crucé de brazos y esperé. Me dijo que lo había pensado todo, que se había equivocado, que no sabía cómo había llegado a eso, que el problema no había sido solo lo que hizo, sino cómo lo escondió, que ahora lo veía claro. Me dijo que estaba dispuesta a hacer lo que fuera para arreglarlo, terapia, distancia con Marcos, lo que yo pidiera. La escuché hasta el final. Y cuando terminó, le dije lo único que llevaba días queriendo decirle de frente. No te odio. Pero ya no te respeto. Y sin respeto no hay nada. Se le humedecieron los ojos, pero no lloró. Me preguntó si había alguien más. Me reí, no porque fuera gracioso, sino porque era tan absurdo que ella, después de todo, pensara en eso. Le dije que no necesitaba a nadie más para saber que no quería estar con ella. Me ofreció ir a cenar para hablar con calma. Le dije que no. Me ofreció escribir una carta, algo que pudiera leer sin presión. Le dije que no. Me ofreció silencio si eso era lo que quería. Le dije que eso ya lo tenía. Cerró la ventana, arrancó el coche y se fue. No miró atrás. Yo tampoco. Esa noche dormí 8 horas seguidas. La primera vez en semanas. Lo último que me faltaba era cerrar esa etapa de forma definitiva, no con dramatismos ni con gestos sentimentales, sino con una conversación en la que ambas partes dejaran claro que se iba a hacer a partir de ahora. No quería aplazarlo más, ni darle espacio a una supuesta reconciliación que ya no tenía sentido, ni permitir que los días fueran alargando lo inevitable como si el tiempo fuera a curar algo que ya estaba podrido desde el origen. Así que cuando recibí el aviso de mi abogado diciendo que Clara había aceptado reunirse para hablar de los términos de la separación, no dudé ni un segundo. La cita fue en su despacho, sin café, sin gestos de cercanía, sin necesidad de disimular. Ella llegó 10 minutos antes, bien vestida, con la cara seria, sin intentar sonreír, y eso, de algún modo, me pareció lo más honesto que había hecho en mucho tiempo. Nos saludamos con un gesto de cabeza y nos sentamos frente a frente, con nuestros respectivos abogados al lado. El abogado explicó que, dado que no teníamos hijos ni propiedades en disputa, el proceso sería más sencillo de lo habitual. Clara no pidió compensaciones económicas, ni quiso discutir sobre muebles, ni mostró interés en quedarse con nada más allá de sus cosas. Firmó los papeles sin titubear, y cuando el abogado le preguntó si quería añadir alguna cláusula, negó con la cabeza y dijo que no, que quería cerrar esto de forma limpia. Yo firmé también, sin mirar los papeles 2 veces, porque ya habíamos revisado todo y no necesitaba releer lo que ya estaba decidido. Cuando salimos del despacho, se quedó un momento parada en la puerta, como si esperara algo. Me acerqué y le dije que si tenía algo que decir, ese era el momento. Se quedó mirándome un rato y me soltó una frase que no me esperaba. ¿Alguna vez te preguntaste si yo me arrepentí? Le respondí que no, que ya no me interesaba preguntarme cosas que no iban a cambiar nada. Me dijo que sí se arrepentía, que no de todo, pero sí de cómo lo hizo, del daño innecesario, de la cobardía. Me preguntó si había algo que pudiera hacer para que la recordara con algo de cariño. Le dije que no hacía falta que se esforzara, que con el tiempo uno recuerda las cosas como le conviene, no como pasaron. Se quedó en silencio y luego dijo que esperaba que me fuera bien, que me lo merecía. Le di las gracias sin ganas y me fui. Caminé hasta el coche sin mirar atrás, no por orgullo, sino porque no sentía la necesidad de sostenerle la mirada una vez más. Había terminado. Durante las semanas siguientes, volví a construir una rutina. Me mudé al piso que había encontrado,
Un estudio sencillo pero luminoso, con espacio suficiente para lo que necesitaba. Compré un colchón nuevo, una mesa, una cafetera nueva, y comencé a organizar mis horarios de otra manera. Ya no tenía que avisar a nadie si me quedaba hasta tarde en el trabajo, ni justificar por qué llegaba cansado, ni fingir que estaba interesado en conversaciones que no me llevaban a ningún lado. Empecé a leer más, a salir solo a caminar sin destino, a reencontrarme con algunos amigos que había dejado de ver por falta de ganas o por vergüenza. Les conté mi historia sin adornos, sin victimismo, simplemente porque no me apetecía mentir ni buscar consuelo en frases hechas. Todos reaccionaron con sorpresa al principio, pero después con ese tipo de apoyo silencioso que no intenta arreglarte la vida, solo estar ahí por si te tambaleas. Un día recibí un mensaje de la madre de Clara. No teníamos relación cercana, pero durante años fue cordial conmigo. Me escribió para decirme que lamentaba lo que había pasado, que no justificaba lo que su hija había hecho, pero que esperaba que yo pudiera reconstruir mi vida sin rencor. Le agradecí el mensaje con respeto, pero no quise alargar la conversación. No necesitaba que nadie intercediera por ella. Me bastaba con saber que incluso en su familia algunos entendían que las cosas no se resuelven con disculpas tardías ni con palabras bien intencionadas. Volví a ver a Clara 2 meses después, por pura casualidad, en una librería del centro. Iba sola, con auriculares puestos, hojeando una novela. No me vio. Me quedé observándola unos segundos desde lejos, sin intención de acercarme, sin curiosidad real por saber cómo estaba. Me bastó con ver que ya éramos dos desconocidos que habían compartido algo que ninguno de los dos supo cuidar. Salí de la tienda sin comprar nada y seguí con mi día como si nada hubiera pasado. Esa fue la verdadera señal de que había cerrado el capítulo. No sentí rabia, ni pena, ni necesidad de decirle nada. Después de todo, entendí que no siempre hay una gran lección que aprender. A veces las cosas simplemente se rompen porque alguien decide romperlas, y punto. No hay redención ni explicación que lo arregle. No me convertí en alguien mejor por haber pasado por eso, ni descubrí una versión más fuerte de mí mismo. Solo me vi obligado a vivir una verdad incómoda, a aceptar que uno puede darlo todo y que eso no garantiza nada. Que amar a alguien no siempre basta para que esa persona te respete. Y que cuando te fallan, no importa tanto el por qué, sino qué haces tú con eso. Hoy vivo tranquilo. Sin sobresaltos, sin mentiras, sin esa sensación constante de estar actuando un papel que no me corresponde. No necesito contar mi historia para dar pena ni para buscar admiración. Solo quería sacarla de dentro y ponerla en palabras, no para vengarme ni para dejar un mensaje profundo, sino porque a veces, cuando todo se termina, lo único que queda es decirlo tal cual fue y seguir caminando. Y eso hice. Sin más.